La unión con Cristo es representada como la unión del hombre con su esposa. ¿Te acuerdas de lo que vimos allá en Efesios en el capítulo 5? 3, la unión o es la ilustración de la vid con los pámpanos. ¿Sí o no, hermano? ¿Ya se encontraron? Muy bien, ahora díganme el cuarto punto. Ok, la cabeza. ¿El quinto? A ver, hermana Rosa María, otra vez. Ok. Tenemos que aprender. Y después de esto, les di 12 puntos. O traté de explicarles en base a 12 puntos lo que es la disciplina, lo necesario que es practicar la disciplina dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan de esto? Que tiene todo esto que ver con la membresía que nosotros practicamos. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Primer punto. Saber quiénes son, saber que son creyentes genuinos. Porque recuerda, si no eres un creyente genuino, no podemos otorgar membresía. Disciplina sí, membresía no. El segundo punto de los 12, entender la membresía. Entender la membresía. Si yo no entiendo la membresía, no sé qué es lo que estoy adquiriendo. Recuerda que la membresía es simplemente un pacto que hacemos en ambas partes, ¿cierto? Tercero, la disciplina es bíblica. Yo no me la puedo brincar. Y otra vez, si nosotros nos esforzamos por ser pastores que predicamos todo el consejo de Dios, tenemos que predicar la disciplina. No solamente predicarla, sino aplicarla, vivirla. No solamente porque nosotros nos guste andar correteándolos a cinturonazos o aventarles la chancla desde aquí, no, hermano, sino porque nosotros los pastores, somos los que tenemos que dar ejemplo de vivir en esa disciplina, ¿cierto? Cuarto, fomentar es una cultura, ¿no? Una cultura, esto de la disciplina. Y hablando culturalmente, ¿saben por qué no compaginamos muy bien con los estadounidenses? Porque ellos son disciplinados y nosotros no. Nada más por eso. Por eso tienen una sección hispana y una sección de la iglesia americana. ¿Sí sabías eso? Porque si hay algo que le cuesta al latino, es ser disciplinado. Y tan sencillo como esto, en nuestro México, hermano. En nuestro México, mira, ayer en la mañana, que íbamos saliendo en el carro, mi familia y yo, ya dieron por poner un tianguis. Yo no estoy en contra de los tianguis, aclaro. Me gustan y me gusta ir al tianguis, hermano. Pero también me gustan las cosas en orden. Vamos saliendo de la casa, ahí en el fraccionamiento dentro pusieron un tianguisito. De una calle principal que tiene camellón, del lado izquierdo pusieron todos sus puestecillos. Del lado derecho, que es el sentido hacia Metepec, viendo la casa así como va, el sentido, aunque esté el tianguis del lado izquierdo tapando un sentido, el sentido de la otra calle no se convierte en doble sentido, sigue siendo un solo sentido. Bueno, pues sin más ni más, me aventaron un carro que venía en sentido contrario. Yo tengo la responsabilidad de detenerme, porque el señor está violando reglamento, está haciendo todo lo que nadie debe de hacer. Chihuahua, hay otra calle del otro lado, dale la vuelta, no pasa nada. Pero no, nos encanta violar la ley y ser indisciplinados. Cuando encontramos mucho tráfico, ya sea aquí en Las Torres, en Toyocan, en la autopista, donde quieras, se hace un tráfico impresionante donde nadie camina. Bueno,
somos tan finos y tan indisciplinados que nos vamos por el acotamiento de estacionado de emergencia. Y por ahí, ¡fum!, vámonos. Y hay de aquel que se descomponga porque lo planchan. Así somos. Pareciera que en nuestro México la luz roja del semáforo significa písale más rápido antes de que el otro llegue. Según yo, la verde es siga. El ámbar es ya detente. Y el rojo es alto total. Pero nuestro México es el siga a exceso de velocidad, el verde es exceso de velocidad. El ámbar, písale antes de que se ponga el rojo. Y el rojo, bueno, llévate al que se te atraviese. Pareciera que eso significa. Somos indisciplinados. Y tan sencillo como esto, hermano, voy a dar otro ejemplo ya de nuestra iglesia, todos los que estamos aquí adentro. ¿A qué hora comienza nuestro culto, hermano? A las 10. A las 10 comienza el culto de adoración. Pregunta, hermano, ¿quién puso el horario? ¿El Señor o nosotros? ¿Quién? Nota cómo somos muy indisciplinados. Hermano, somos tan indisciplinados que el horario lo pusimos nosotros. Dios dijo, bueno, vamos a hacer una cita. Y el Señor nos concede nosotros poner el horario. Dice el Señor, mátate solo. ¿A qué hora quieres que nos veamos? A las 10, Señor, porque yo soy bien madrugador. Ándale, pues. El Señor está aquí desde antes, hermano. ¿Por qué llegamos tarde? ¿Me explico? Así es el latino. Y eso es pecado delante de Dios. Tenemos que aprender entonces a conocer todas estas cosas en donde la disciplina debe de ser una cultura en nosotros. La cultura de la disciplina. ¿Es muy difícil ser disciplinado? Para el indisciplinado es muy difícil. Y para el que es disciplinado es muy fácil. ¿Dónde está el problema? En la poca conciencia que tenemos acerca de lo que implica una disciplina. Porque disciplina no necesariamente, hermano, significa agarrar y darte un chanclazo porque no obedeciste. Disciplina significa ser disciplinado. Conlleva la idea también de un discipulado. Permítame tantito. Es que se me está cayendo, hermano. Siento que me baila la oreja. Conlleva la idea entonces también de un discipulado, una disciplina. El día de ayer, también, hermano, pues ya que habíamos salido y pasamos a este cuate que me salió, me aventó el carro, hermano. Mira que me aventó el carro. ¿Sabes de qué tuve ganas, hermano? De frenar, porque ya casi me pega, hermano. De frenar, no estás mal pensado. Bueno, resulta que ya pasamos por ahí, llegamos a un puestecillo a comernos unos ricos tacos, hermano. Mira, no te voy a decir mucho, solamente nos comimos 8 cada quien, porque estamos a dieta. Disciplina, hermano, disciplina, ¿ok? Pero la indisciplina llega en el momento cuando estamos en la mesa, ya estamos comiendo, y entran 2 niños, hermano. Pero los niños no llegaron solos, iban con sus papás, y eran niños aproximadamente, uno como de la edad de Santi, y otro yo creo que era un poquito más chiquito, tal vez como el chino,
No, más chico que el chino. Bueno, el chino está chico, pero más chico que el chino. Eran niños chicos. A la entrada a ese changarrito hay dos maquinitas de esas de que le das cuerda para que sacan los chicles. Y en lugar de que los niños le dijeran al papá, papá, ¿me regalas un pesito para echarle a la moneda? Los niños, los dos, hicieron esto. Dije, ¿este será un nuevo idioma o qué? Yo nada más los estoy observando, hermano. Pero están revolcándose como tlaconetes con sal. Y no, o sea, los papás no les dicen nada. No hay cultura de la disciplina. No les dicen nada a los papás. Nada más se le quedan viendo así como diciendo, ah, sí, ya entendí que quieres comerte un chicle. Escucha, le dieron sus 2 pesos al primer niño. No, fue el segundo niño. Le dan sus 2 pesos al niño, va y le da vueltas a la matraca y le salen sus 2 bolitas de chicles. Las 2 bolitas se las echa a la boca, les dio 3 masticadas, se saca la bola, se la da a su mamá. Ah, sí. Ay, son niños, qué exagerado eres. No, hermano, es indisciplina. La disciplina es una cultura. Y si nosotros no tenemos cultura de la disciplina, imagínate cómo es esto. ¿Me explico, hermano? Así de complicada es la disciplina. Porque cada uno de nosotros traemos nuestra propia cultura, la trasladamos de la casa a la iglesia. Es por esto que en muchas ocasiones yo les he dicho a los papás, si no disciplinas a tu hijo en casa, no esperes que aquí se porte bien. No esperes que lo haga. A mí no me digas que aquí la iglesia es el único lugar al que llegamos tarde. Hermano, si llegamos tarde aquí es porque nos permitimos llegar tarde a todos lados. ¿No es cierto? Si somos desordenados aquí, mira, hermano, tú no estás para saberlo, pero yo sí para contártelo. Porque estamos hablando de la cultura de la disciplina. Trajimos una tablita porque ya sabes tú que vendemos cena lunes y martes para los alumnos del seminario. Trajimos una tablita para picar porque a veces no hay dónde picar. Por arte de magia, se desapareció la tabla. Yo no sé si alguien se la llevó a lavar. Yo no sé si a alguien se le cayó y se le rompió. Era de esas de vidrio templado. Está bien, hermano, lo que sea. Nada más. Ya rompí la tablita. Tráiganse otra. O yo me la llevé a lavar y se me ha olvidado traerla. ¿Quién dijo yo? Y así pasan muchas cosas. Somos tan indisciplinados que a veces estamos tomando algo aquí adentro y ya se nos cayó. Pues hay que lo limpie el que hace la limpieza. Vámonos. Eso es cultura, hermano. Esto, lo que reflejamos aquí, es lo que somos en casa. Es por eso que es sumamente necesario que la iglesia practique la disciplina. El apóstol Pablo está practicando la disciplina ya en la iglesia de Corinto, y no solamente en el capítulo 5. Él les está enseñando disciplina a la iglesia de Corinto desde que comienza el capítulo 1 de esta carta, la primera carta a los Corintios. Y llegamos al capítulo 11 con disciplina. Y llegamos al capítulo 15 con disciplina. Y llegamos al capítulo 16 con disciplina. No porque los esté arreando a chicotazos, hermano, sino porque los está instruyendo a que aprendan a ser ordenados, disciplinados. Eso es lo que encontramos. Y así como el apóstol Pablo para él es necesaria poner una disciplina, para nosotros también es necesario aprender disciplina hoy en esta iglesia cristiana
sola gracia. Amén. Eterno Padre, te damos muchas gracias por esta enorme bondad que tienes para con nosotros, de seguir instruyéndonos acerca de lo que significa la disciplina y de lo necesario que es para la iglesia, tu iglesia, Señor. Por favor, ayúdanos a ser muy puntuales en toda esta parte para que podamos honrar y glorificar tu precioso y santo nombre. Sé con nosotros, ayúdame, Padre, por favor, para exponer esto con la mayor claridad posible. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos del 1 al 13. Dice: en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino, mi amor, no traigo mis lentes, Señor, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros, o estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno. Ay, si me sirven. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o estafador, o borracho. Con ese ni siquiera comáis, pues, ¿qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzgará a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. ¿Qué texto tan fuerte? ¿Qué texto tan fuerte? Como yo les comentaba la semana pasada, una de las razones principales por las cuales la iglesia de nuestros días no practica la disciplina es por miedo a perder la asistencia de los feligreses. Otra razón por la cual la iglesia de nuestros días no practica la disciplina es porque está infiltrada en demasía la psicología dentro de la iglesia. Y otra razón es porque la conciencia acusa. Dicho de otra forma, por ignorancia. Nosotros sabemos que somos pecadores, ¿y cómo le vamos a ir a decir a aquel? Porque se conceptúa de una forma incorrecta lo que es una disciplina. Pero nota entonces, el primer punto que vamos a ver, hermano, es la necesidad de la disciplina. Dentro de la iglesia de Corinto había necesidad de implementar disciplina, versículos 1 al 2, 1 y 2. Ya lo leímos, pero le damos una vez más lectura. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción
fuera expulsado de en medio de vosotros. En efecto se oye. ¿Has escuchado de esa parte de esa comunicación del radiopasillo? Un secreto a voces. No digas nada, pero todos ya saben. Esto es lo que está diciendo. Ahora, es muy importante poder notar que el texto está diciendo, en efecto se oye. Está hablando en presente. Vamos a ubicarnos un poquito en lo que está pasando aquí. En el tiempo del apóstol Pablo, cuando Pablo escribe esta carta, no existía nuestro WhatsApp, ¿cierto? Tampoco existía el Messenger, solamente una carta. Esta es una carta, una epístola, ¿cierto? No solo eso. ¿Cuánto tiempo pudo haber tardándose Pablo en escuchar o saber o enterarse de que había inmoralidad en esta iglesia? ¿Cuánto tiempo? Te la voy a dejar barata, 20 días. 20 días en lo que le llega la información a Pablo, en lo que Pablo ora, medita, escribe y la regresa. 2 meses de perdida. Bueno, 2 meses de perdiz en lo que la inmoralidad sigue viviéndose dentro de la iglesia. ¿Te das cuenta? En efecto se oye. Pablo está hablando de que todavía está la inmoralidad dentro de la iglesia y que ninguno se ha atrevido a corregir a este malvado. Y una inmoralidad, este es un pecado. ¿Te acuerdas que yo les hablaba de las razones por las cuales podemos aplicar una disciplina? Acerca de los pecados escandalosos. Este es uno de esos. Ahora quiero que pongan atención cómo el apóstol Pablo aquí no va a aplicar Mateo 18. ¿Sí te das cuenta de eso? Todos sabemos que Mateo 18 es el proceso para emplear o llevar a cabo una disciplina dentro de la iglesia. Pero aquí no está. Aquí Pablo no está aplicando Mateo 18. Aquí lo que vamos a ver más adelante es que la iglesia había estado entendiendo mal lo que Pablo les había escrito en su primera carta. No en esta de Corinto, sino en una posterior de la cual no sabemos qué decía en su totalidad. Pero de que había problemas, había problemas. Ahora nota, en efecto se oye, todavía, a pesar del tiempo que ya fue y vino esto, todavía hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera ante los gentiles. ¿Cuál es ese pecado de inmoralidad? Este pecado de inmoralidad, todos sabemos que es una relación sexual ilícita. Ilícita puede ser antes del matrimonio e ilícita puede ser fuera del matrimonio. Ahora, escucha qué es lo que estaba sucediendo. Esto es perversísimo. Escucha, al extremo de que uno, hablando de una persona dentro de la iglesia, tiene a la mujer de su padre. Dicho de otra forma, está teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y dentro de la iglesia nadie se atreve a decirle nada. La iglesia permanece así. Por eso es la necesidad de la disciplina. Es necesario aplicar disciplina. Pero quiero que notes cómo el apóstol Pablo no lleva a cabo aquí Mateo 18. De inmediato juzga y dice qué es lo que se tiene que hacer con este súper perversísimo. Échenlo para afuera. Y entonces Mateo 18, ¿dónde queda? ¿Por qué no aplico aquí Mateo 18? Porque es un pecado lo suficientemente escandaloso. ¿Cómo es posible que pase esto? Dice Pablo,
y os habéis vuelto arrogantes en lugar de que se entristezques, no. Ajá. Quise usar otra palabra, hermano, y se me lo engola, trabó. En lugar de que se pongan tristes por el pecado que todos ya saben que hay dentro de la iglesia, se han vuelto arrogantes. Y hay dos formas de volverse arrogante, hermano. Hay dos formas. Mira que yo siempre he explicado una, pero volví a estudiar el texto y me di cuenta que hay dos formas de volverse arrogante. La primera es la que siempre les he dicho. Todos ya sabían. Y teniendo una actitud arrogante, no se quieren juntar con el pecador. Y les dan la vuelta y nadie le dice nada porque son arrogantes, porque no quieren contaminarse, porque es un pecador. Fúchila. Eso es arrogancia. La otra forma de volverse arrogante es con lo que a veces se practica dentro de la iglesia. Muchas veces llegamos a pensar que si nosotros practicamos disciplina de esta forma para evidenciar el pecado de alguien, llegamos a pensar que en los pastores no hay amor, que somos unos tiranos, que nos gusta exhibir a las personas. Y hablando humanamente, esto es cierto, hermano, o pudiera ser cierto, pero escucha, hablando humanamente, bíblicamente no. Bíblicamente no. ¿Dónde consiste la arrogancia? En que a veces nosotros, cuando no practicamos disciplina, como es bíblica, a veces con nuestras palabritas o con nuestras actitudes, estamos siendo arrogantes porque queremos ser más misericordiosos que el mismo Dios. ¿No es eso arrogancia? No, yo creo, si Dios ya dijo que por ser un pecado escandaloso de ese tamaño, lo eches para afuera y tú todavía lo toleras, ¿no es eso arrogancia? No, Dios, o sea, tú eres un exagerado. ¿Cómo? No, eso fue allá en la iglesia de Corintio, pero nunca va a suceder entre nosotros. No. Sucedió allá, va a suceder aquí. El que crea estar firme, mire que no caiga, porque esta es la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Dicho de otra forma, dice Sugel, considerándote a ti mismo, significa, dice Sugel, que tú estás hecho del mismo material que el que pecó, tú lo puedes hacer exactamente igual. Pero es necesario, sí, es necesario porque es una conducta no apropiada para poder permanecer en la iglesia. Nota cómo el apóstol Pablo dice, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de que se entristecieran para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado. No dijo, amonéstenlo, va y tráete los testigos y dilo la iglesia. No, se los brincó todos, vámonos. No puede estar aquí adentro. No pueden tolerar pecado ustedes. ¿Me explico? Y hermano, este es un pecado escandaloso. Dios nos guarde de que esto se llegue a vivir dentro de nuestra iglesia. Dios nos guarde. Pero si llega a suceder, afuera, no puede estar aquí. ¿Cierto? Es importante que nosotros entendamos el proceso de la disciplina o el método de la disciplina. Aquí hasta el versículo 2 Pablo ya dijo, órale para afuera. Ahora nota lo que dice el versículo 3. El segundo punto es el método de la disciplina. Versículo 3 dice,
Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal, a Satanás. La Reina Valera dice a ese perverso, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo está diciendo que está ausente, pero está presente, porque él está instruyendo a la congregación en cómo debe de aplicarse una disciplina. El método, vámonos a Mateo capítulo, ahora sí, Mateo capítulo 18, versículo del 15 en adelante. El método es el que nos muestra aquí. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces, ¿quién es el que es acreedor a una disciplina, hermano? El que está pecando. ¿Contra quién? Contra otro. ¿Me explico? El texto es sumamente claro. Si te escucha, lleva contigo, si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Pero nota que el proceso o el método de la disciplina es: ve con tu hermano. Ya te pusiste a cuentas con él, él reconoce el pecado, se pone a cuentas: mi hermano, perdóname, nunca pensé que te estaba ofendiendo por esta causa, Paró allí, ya no hay más delito que perseguir, ya se acabó. Ahora, puede darse el caso de que el hermano diga: no, ¿cómo crees? Yo nunca te ofendí y no voy a cambiar porque no me interesa lo que tú me digas. Ah, bueno, no te preocupes. La Biblia dice qué es lo que tengo que hacer. Sí, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más. En base a la ley mosaica, la ley judía, tenía que haber testigos para poder enjuiciar a alguien. Y en base a la ley de nuestros días, también. Necesitas testigos, ¿no es cierto? Tiene que haber una parte acusadora y van por testigos que digan: no, si yo lo vi que hizo esto, cual. Se necesitan testigos. Pero si delante de los testigos se arrepiente, ya no pasa nada. Si no se arrepiente, entonces se arma otro juicio. Nota que este es un proceso de juicio. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Este es el proceso. Ahora, si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Quién está hablando aquí? En Mateo 18, ¿quién está hablando? El Señor Jesús. ¿A quién le está hablando? Órale, mis seminaristas, ¿a quién le está hablando? A los discípulos. Los está instruyendo tocante a la disciplina. Ahora, los discípulos, ¿de qué nación eran? ¿De qué raza eran? Judíos. Ahora escucha esto: para un judío, ¿quién era un gentil? ¿Por qué dice que sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos? Específicamente, dos seres repugnantes para los judíos. El gentil, por no ser judío. El gentil podía llegar a ser tratado. Gentil es la palabra griega etnos, de donde se deriva nuestra palabra castellana etnia o pueblo. Entonces es un no judío, ¿sí? Un no judío. Pero los gentiles, los que no eran judíos, podían o eran llegados a tratar casi como perros. Así, un ser despreciable eran los gentiles para los judíos.
Y el recaudador de impuestos era nada más ni nada menos que un traidor. Porque siendo tal vez judío, trabajaba para el gobierno. El gobierno le decía, a mí me vas a traer tanto dinero de impuestos que le vas a cobrar. Y todo lo que le saques es tuyo. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Cuando Zaqueo se convierte. ¿Qué era Zaqueo? Recaudador de impuestos. ¿Y qué evidencia hubo de su conversión? Fue y sacó, órale, te devuelvo, es más, te lo triplico, porque reconozco que te robé. Ese era un recaudador de impuestos. ¿Eran personas bien vistas para los judíos? No. Un no creyente. Qué fuerte, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo determinar cuando alguien es creyente o no? Por sus frutos los conoceréis. El apóstol Juan escribe en su primera carta, hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cierto? ¿Qué es no pecar? Dice ahí, te escribí esto acerca de la comunión con el Padre y con su Hijo y con nosotros para que no peques. A ver, levante la mano de aquí, ¿quién no peca? ¿Qué pasó, hermano? Entonces no aplica primera de Juan, ¿o qué? Mira, hasta Orcas volteó así como, charros, ¿a poco sí somos todos bien pecadores? Sí, hermano. Es para que no permanezcas en el mismo pecado prolongadamente. Un verdadero creyente no puede permanecer allí. Un verdadero creyente no se puede deleitar en el pecado. No puede. El Espíritu Santo te redarguye. No puedes permanecer allí. Si tú dices que eres creyente y llevas una vida desordenada en base a lo que la Biblia pide, cuestiona tú mismo tu misma salvación. Escucha, si es que la tienes. ¿Se trata entonces de no batallar con la carne? No. Se trata exactamente de eso, de batallar con la carne, según lo que cita el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, hermano. Capítulo 8. Fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice. El apóstol Pablo en todo el capítulo 8 de Romanos está hablando de esta gran batalla que cada uno de nosotros libramos día con día. El problema es, ¿qué alimentas más? No existen, escucha lo que voy a decir porque muchos creyentes tienen conflicto con esto que voy a decir. No existen los cristianos carnales. No existen. Ay, es que yo soy cristiano, pero bien carnalote. No, perdóname, pero discúlpame. Tu término no existe, es antibíblico. Si tú no te comportas conforme a la Escritura y tú no batallas una batalla diaria para someter tu carne y que seas movido por el Espíritu, entonces no eres creyente. ¿Cómo sabemos eso? Romanos capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Es muy clara la Biblia, hermano, es sorprendentemente clara. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nota que el apóstol Pablo está haciendo una gran diferencia entre la carne y el Espíritu. ¿Para quienes no hay condenación? La palabra condenación aquí no hay ninguna crisis. A veces cuando las personas se saben pecadoras, entran en crisis. Aquí dice, estás libre de tu crisis. Pero solamente los que están en Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Los que no andan conforme a la carne. ¿Ya viste cómo no hay cristianos carnales? ¿O es sí o no?
porque los que están en medio le causan náuseas a Dios y los va a vomitar de su presencia. ¿Me explico? Nota lo que sigue diciendo la Biblia, hermano. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado de la muerte. ¡Qué claro es! Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que la iglesia deba de permanecer blanca y pura, mami. O sea, sí debe de permanecer así, pero tú y yo vamos a batallar todo el tiempo con nuestro pecado. Es una guerra que debemos de estar batallando todo el tiempo. Si tu carne te dice no leas, levántate y lee. Si tu carne te dice no ores, levántate y ora. Si tu carne te dice no vayas hoy a la iglesia, quédate a descansar, levántate y ve. Aunque vengas sin ganas, obedece. Aquí Dios va a ser contigo por medio de los cantos, la predicación, los hermanos. Y vas a decir, ay, hermano, yo no pensaba venir, pero ¿qué mensaje Dios me ha dado a mí? No se trata entonces de que nunca jamás vamos a volver a pecar. Seguimos sujetos a este cuerpo decadente. Pero no quiere decir que vamos a servir al pecado como lo hacíamos antes. Porque fuimos liberados, lo acabamos de leer en Romanos en el capítulo 8. Fuimos liberados de eso, ¿cierto? Ahora fíjate lo que dice, entregar al tal o a ese perverso a Satanás para la destrucción de su carne. ¿Qué es entregarlo a Satanás? Salavenia, mi hermano. Un ejemplo claro de lo que Satanás puede hacer, lo vemos allá en Job, ¿no? ¿Qué pasó con Job? Pues nada más se enfrentó Satanás, ¿no? Y pum, le fue, pero de la cachetada. Y mira que Dios lo estaba resguardando, porque Dios le puso límites a lo que Job quería, le puso límites a lo que Satanás quería hacer para con Job. Dios le puso límites. A un creyente, eso de que al creyente lo poseyó, ¿quién lo va a poseer? Sáquese. No. Porque es habitado por el Espíritu Santo. Un creyente no puede ser poseído por nada. Más aún, no te va a pasar nada que Dios no quiera que te pase. Con Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él sobre la faz de la tierra. ¿Y cuál es la respuesta de Satanás? Pues si lo tienes bien cercadito y bien bendecidote, ¿cómo no? Quítale lo que tiene y vas a ver si no reniega de ti. No te metas con su vida. Nota el límite. La soberanía y el cuidado que Dios tiene de nosotros. No toques su vida. Y dice que en todo esto no pecó Job. ¿Qué es entregarlo a Satanás? Suéltalo. Suéltalo. Deja que Dios actúe. ¿Puede ser doloroso? Mucho, hermano. Mucho. Porque no entiende el indisciplinado. Eso es algo terrible. Muy terrible. Este no es el único al que Pablo dice que se entregue a Satanás. Hay otro que se rebeló contra él. ¿Te acuerdas quién fue? ¿Quién fue, hermano? ¿Te acuerdas? ¿Quién? Himeneo y Alejandro. No, él no fue entregado a Satanás. Porque no quisieron, se rebelaron contra lo que Pablo les estaba enseñando en cuanto a la disciplina. Se rebelaron, no quisieron, blasfemó, entonces Pablo lo entrega a Satanás.
¿Ves cómo la disciplina debe de ser bíblica? Ahora, hermano, es tan necesario aplicar disciplina que lo tenemos que hacer otra vez para con los niños. A los niños les tenemos que enseñar disciplina, a ser disciplinados. ¿A causa de qué? De que son indisciplinados. Corrige al niño entre tanto que hay esperanza. Porque la rebeldía está ligada al corazón del niño. La vara y la corrección dan sabiduría. Esto no, escucha esto, papá. Escucha esto. Esto no quiere decir que por cuanto Dios te está dando permiso de achicalarle unos para que se aliviane el niño y se ande bien desestresadito y obedezca, no significa que le vas a dar tú airado para lastimarlo. Escucha lo que estoy diciendo. Si tú desfogas tus traumas, es que a mí me pegaron de chiquito. Si tú desfogas tus traumas con tu hijo, lo maltratas, no lo disciplinas, también la Biblia ampara al niño. También Dios ampara al niño. Proverbios en el capítulo 19, versículo 18. Búscalo, papito, y dale lectura. Búscalo. ¿Ya lo encontraron? Dale lectura, Julio, por favor. Ponte de pie. Ok. 19, 18. Eso. Ok, gracias, Julio. ¿Ya oíste? Entre tanto que hay esperanza, pero no lo destruyas. No te pases de listo con él. Tus fuerzas no son sus fuerzas. No lo maltrates. No lo maltrates, porque hoy la ley que trata de poner disciplina, la ley ampara al niño. Escucha esto, y te podemos demandar por maltrato de infante. Es corrección, disciplina, mas nunca maltrato. Que eso quede claro. ¿Sí, hermanos? Entonces, a partir del versículo 6 encontramos que hay una razón para la disciplina. Nuestra jactancia no es buena, dice Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a los corintios? ¿Qué no saben que un poco de levadura leuda toda? ¿Qué es la levadura, hermana? Tú que cocinas, que haces panecillos. ¿Cuál es la función de la levadura? La esponja. ¿Pero por qué es esponja? Porque se fermenta. Tienes que ponerla en el sol. Ahorita es muy buen tiempo para hornear, hermano. Te salen panes otros así bien esponjados, de tanto calor que se fermenta tan rápido. Cuando tú ves el pan así apretado, que lo muerdes, dices, ay, justo como que no esponjó. Es porque no trabajó la levadura. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Corintios, si ustedes no disciplinan a este perverso, no solo él va a estar podrido, todos ustedes van a estar podridos. Es lo que está diciendo Pablo. No sabes que un poquito, no, para hacer un pastel, no le tienes que poner 4 botecitos de Royal de levadura, hermano. Unas cucharadillas. Un poquito de levadura leuda, fermenta, echa a perder toda la masa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? No jueguen, iglesia, con el pecado.
No juegues con el pecado, no lo toleres, disciplínalo, corrígelo y si no quiere, échalo para afuera. ¿Por qué? Porque vuestra jactancia no es buena. No le digas, ay, es que ¿cómo lo vamos a evidenciar? No le vamos a mostrar amor. No, por amor lo vamos a hacer. Y por protección a la iglesia lo vamos a hacer. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. Saca el pecado de tu vida. Iglesia, no toleremos el pecado. No lo toleremos, iglesia. Así como lo sois, sin levadura, sin pecado, porque Cristo, nuestra su Pascua, también la nuestra, pero específicamente primero la de los Corintios, ya fue sacrificado, ya fue él para quitar el pecado, esa levadura vieja que fermenta, que pudre. Cristo ya fue sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Notas qué específica es la Biblia? Lo necesario que es practicar disciplina. Hermano, al que no viene, échale una llamada. Échale una llamadita, hermano. ¿Por qué no pudiste venir? Ay, es que me dio flojera, estás pecando, hermano. ¿Sí? No es buena. No es buena la jactancia. Versículos de 9 al 13, que es la esfera de la disciplina. La esfera de disciplina. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Esto hace referencia a que existe o existió en su momento una carta previa a esta misma carta. No me refería a la gente inmoral de este mundo, significa que estaban entendiendo mal los corintios. Se habían dejado de juntar con todos los que no eran creyentes. No vayas porque estos son pecadores, estos te van a contaminar. Aguas porque tú los puedes contaminar a ellos. Dice Pablo, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comes. Y mira, hermano, que la lista que está dando aquí el apóstol Pablo no es en ninguna manera exhaustiva, porque encontramos otra lista. 2 cartitas más adelante, en Gálatas, capítulo 5, encontramos otra lista de estas cosas que no pueden hacer los creyentes, ¿cierto? Fíjate, versículos del 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mas ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, contra las cuales os advierto, ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Junta las listas. Junta las listas. Junta la lista de Colosenses también del capítulo 3. Junta la lista de Efesios capítulo 4. Y vas a ver que te sale un listón así. ¿Ya te diste cuenta entonces cómo el apóstol Pablo escribe con puntualidad? Si usted o tú te dices hermano y practicas alguna de estas cosas que están enumeradas aquí, enlistadas aquí
por el apóstol Pablo, no eres creyente. Pero si eres sorprendido en una falta grave, tendrás que ser expulsado de la iglesia, excluido de la comunión, excomulgado, fuera de la comunión. Eso es excomulgado. Ahora escucha esto. Si tú pecas de esta forma, nosotros como iglesia no nos podemos sentar a la mesa contigo, porque estás fuera de la comunión y la mesa es el ágape que podemos compartir nosotros como creyentes con Cristo. No puedes participar de la cena del Señor. ¿Me explico? Así de claro y así de complicado. ¿Es necesaria la disciplina? Sumamente necesaria. Esto nos ayuda a conservarnos en santidad, hermano. Santidad a Jehová. Ese debe de ser nuestro estandarte. Santidad a Jehová. Usted no vive en santidad, usted es acreedor a una disciplina. ¿Alguien pecó contra ti? Ve y ponte a cuentas. Pídele perdón o pide perdón si es necesario. Hermano, la próxima semana celebramos en esta iglesia la Santa Cena. Examínate durante la semana. Si pecaste contra alguien, pídele perdón. Tienes toda la semana. Si alguien pecó contra ti, háblale y ponte a cuentas con él, para que realmente podamos llevar a cabo el ágape de la iglesia, en orden, no en desorden. Sí, hermano. ¿Quiénes pueden celebrar la Santa Cena? Solamente aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo y llevan una vida acorde a lo que Él pide. Usted mismo júzguese. Usted mismo júzguese. Pero le digo algo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Si usted celebra la Santa Cena, usted participa de la cena del Señor indignamente, sin haber entendido perfectamente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y usted está tomando por inmunda la sangre del pacto. Usted es acreedor de un juicio divino de parte de Dios. Tenga cuidado. Por eso, hermanos, les decimos, no dejen que sus hijos lo hagan así porque sí, porque es una galletita y porque es tantito jugo de uva. No, hermano, es una celebración solemne dentro de la iglesia. No permitas que pase eso. No denigres la celebración de la iglesia. Cuida a tus hijos y que ellos participen de la celebración de la Santa Cena solamente hasta que ellos tengan conciencia de haber sido redimidos por la sangre de Cristo. No antes, hermano. No acarrees para ellos consecuencias, ni para ti, ni para ti. Esto es disciplina, hermano. Esto es disciplina. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque nos permites seguir meditando en tu palabra y seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Señor, ayúdanos a vivir esto que hemos expuesto. Ayúdanos a vivir en disciplina para contigo, mi Señor, para que verdaderamente podamos ser luminares en este mundo lleno de tinieblas. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra que nos guía y nos seguirá guiando por siempre. Ayúdanos como iglesia a reflejar a Cristo y ayúdanos como iglesia a amarnos, a estimularnos al amor y a las buenas obras, para conservarnos en santidad para cuando tú vengas por nosotros. Y también, si hay alguien que nos visita en este lugar por primera vez, yo le pido que se ponga cuentas con Cristo, que le dé gracias al Padre por haber dado a Cristo Jesús en rescate por sus pecados, porque Cristo murió en la cruz
para restablecer nuestra comunión con el Padre. Acuda a Cristo, arrepiéntase de sus pecados antes de que usted sea llamado a cuentas. Crea en Cristo, por favor. Gracias, Señor, por esta tarde que nos regalas. Despídenos en paz y llévanos con bien a casa o a cualquier otro lado a donde vayamos, y guárdanos durante la semana para meditar en lo que tú nos has instruido en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos, eterno Señor. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos despedidos.